Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Carrera de Trabajo Social, Cátedra, Prácticas de Trabajo Social en Instituciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tema: promoción, exigibilidad, defensa y cumplimiento de los DESC. Docente: Doctora Soraya Carranco, PhD. Integrantes: Cais Andrea, Cabascango Diana, Peralta Joseph. Periodo 2022-2022. ¿Qué es la promoción de los DESC? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron creados varios mecanismos destinados a la aplicación y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Uno de los mecanismos internacionales más importantes de defensa y promoción de los DESC es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo mandato específico es monitorear el cumplimiento por parte de los Estados conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los artículos 16 y 17 del PIDESC exigen que los Estados preparen informes cada 5 años sobre la situación de los DESC en sus países, los que son analizados por el CEDESC. El comité evalúa en qué medida los estados logran la efectividad de los DESC y provee fundamentos para la formulación de políticas que promueven los DESC por medio de sus observaciones generales. Si un país no presenta su informe, el comité puede analizar la situación de los DESC en ese país recurriendo a otras fuentes. Después de evaluar el informe del país y de otras fuentes, el comité publica observaciones finales que destacan los avances logrados en el cumplimiento de los DESC, las dificultades encontradas y las áreas de preocupación, e incluyen recomendaciones. 1. El Consejo de Derechos Humanos se reúne por lo menos 3 veces al año con una serie de grupos de trabajo e incluyen procedimientos especiales para evaluar opciones relacionadas con la elaboración de un protocolo facultativo para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual debe establecer mecanismos de presentación de reclamos individuales. 2. Los procedimientos especiales son la vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. 3. Se puede recibir información sobre denuncias concretas de violaciones de los derechos humanos y enviar llamados urgentes o cartas de denuncia a los gobiernos solicitando explicaciones y preparar informes sobre visitas e investigaciones. Los derechos económicos, sociales y culturales también están reconocidos en muchos otros tratados y declaraciones internacionales. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y étnica es una convención clave para quienes buscan cuestionar la discriminación racial respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial se ocupa de monitorear el cumplimiento de los principios establecidos en la Convención. Asimismo, las personas y comunidades cuyos DESC les han sido denegados debido a su raza u origen étnico pueden presentar reclamos individuales ante el comité, siempre que su país haya reconocido esta facultad del comité. También todas las personas, independientemente de que sean o no ciudadanas de un país, tienen que respetarse sus derechos humanos fundamentales, incluyendo los DESC. Exigibilidad. ¿Qué es la exigibilidad? Se conoce como exigibilidad al principio de materialización de los derechos, lo cual implica la exigencia, ejercicio y promoción de los valores o derechos fundamentales del ser humano. Un derecho es exigible cuando queda claro en las leyes y obligaciones del Estado. Este principio se encuentra desarrollado en el primer numeral del artículo 11 de la Constitución. Establece que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento, por lo tanto es importante destacar que los derechos se materializan a través de la exigibilidad. El ejercicio de los derechos debe ser íntegro. No se puede limitar en ningún sentido que una persona, pueblo, nacionalidad o comunidad puedan disfrutar de los mismos.
La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser material, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. Los DESC son derechos subjetivos cuya exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente. Los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles a través de diversas vías como la judicial, administrativa, política y legislativa. Del mismo modo, la exigibilidad tiene al menos dos dimensiones o tipologías, la política y la jurídica. La exigibilidad política se refiere a todas aquellas acciones que promueven la mejora de condiciones para la realización de los DESC o la solución de una situación violatoria de los mismos, pero a través de iniciativas de incidencia en políticas públicas y programas gubernamentales. La exigibilidad jurídica se refiere al reconocimiento jurídico de los DESC, sea a escala estatal o internacional, es decir, es una garantía normativa. Defensa. La defensa es un amparo para las personas que han sido vulneradas sus derechos humanos. ¿Cómo defender los derechos humanos y DESC? A lo largo de la historia se han acontecido sucesos en los que ha sido necesario defender los derechos que tenemos todos los seres humanos. Resulta crucial la participación de los ciudadanos para garantizar el cumplimiento de estos derechos. Es importante estar informado y conocer los derechos humanos y DESC. El desconocimiento es el primer paso para detectar cuando alguien está intentando violarlos. Se debe proteger los derechos humanos y DESC con responsabilidad, ya que no es solo un asunto que atañe a grandes organizaciones como las Naciones Unidas, instituciones que protejan los DESC o los gobiernos. Todos somos responsables de proteger, promover y defender los derechos humanos de una forma proactiva. Para ello existen diversas actividades que se puede desarrollar como participar en actividades locales que se desarrollen a favor de los derechos humanos o asistir a eventos patrocinados por las organizaciones cuya principal función es defender estos derechos. Intervenir en la defensa de los derechos humanos mediante la firma de peticiones o incluso elaborándolas, relacionadas con asuntos que atañan a los derechos humanos, como casos en los que se estén violando o se estén produciendo acciones injustas o que consideres que estén atentando a actuar contra estos derechos fundamentales. Importancia. Los derechos humanos están garantizados para toda la ciudadanía, sin distinciones, sin importar color, religión, inclinación política, sexo, lenguaje, origen social, preferencia sexual, nacionalidad, etc. Las Naciones Unidas no solo reconocen la legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección. El reconocimiento de los DESC no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La defensa de los derechos humanos y DESC nos convierte en protagonistas y vigilantes de los mismos. Es una acción colectiva, un compromiso de transformación social y construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana ejerciéndolos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que a título individual o colectivo trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan.
Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. Mensaje: conócelos, recuérdalos, exígelos, defiéndelos y compártelos. Cumplimiento. El cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Los acuerdos logrados incluyen las siguientes 8 prioridades. 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Lograr la educación primaria universal. 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 4. Reducir la mortalidad en la infancia. 5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. El Comité de DESC ha afirmado en su observación general número 3 que, entre las medidas de cumplimiento que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse justiciables. Los Estados deben actuar en todo momento bajo esta perspectiva de integralidad reconocida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmada por la Declaración de Viena en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, y son responsables ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos por el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del pacto. En términos concretos, implica el establecimiento de políticas de inversión del máximo de los recursos disponibles e implica incorporar el concepto de progresividad, que significa que además del cumplimiento paulatino de estos derechos, involucra la irreversibilidad de los logros alcanzados. Análisis crítico. La promoción, exigibilidad y defensa de los DESC hace referencia a la acción de respetar, garantizar, adoptar medidas necesarias para su debido cumplimiento, promover los derechos humanos y DESC, luchar por una justicia social. Las instituciones nacionales deben informar y educar acerca de los derechos humanos y DESC. De igual manera, se debe fomentar el desarrollo de valores y actitudes los cuales respalden los derechos humanos. Del mismo modo, se debe estimular las medidas las cuales permitan defender los derechos humanos para que estos no sean vulnerados. Como futuros profesionales de trabajo social, se debe realizar un trabajo basado con el proceso de la realización humana, en el cual supone un compromiso hacia la acción afirmativa de derechos humanos y de los DESC, de todos los sectores vulnerados. El trabajo social debe tener la capacidad suficiente para diseñar, implementar, gestionar recursos que sean basados en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y DESC, para que así todas las personas puedan gozar plenamente de sus derechos. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención.